Bien. A ustedes, estamos haciendo el estudio, señoras y señores, del Reino Venidero. Esta es la lección número 125, como la tienen en la pantalla en estos momentos. Y proseguimos pues con el asunto de esta tergiversación que hacen los teólogos del campo ahora de la palabra de Dios. Y estamos viendo cada versículo que ese campo utiliza para respaldar su posición y, claro está, nosotros también estamos haciendo uso de todos los otros versículos bíblicos que tiene la Biblia que enseñan la verdadera posición bíblica para que nosotros la entendamos como embajadores de Cristo. Para nosotros es importante entender que nosotros somos los embajadores de Cristo y que nosotros somos los que estamos aquí para divulgar la palabra de Dios a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Entonces, yo lo que quiero hacer en estos momentos es ponerles de nuevo aquí en la diapositiva, me parece que tenía primero de Pedro 1.1, a Santiago 1.1, perdón, permíteme ir a Santiago 1.1. Santiago 1.1. Esa fue la última diapositiva que vimos en la clase anterior y estábamos hablando precisamente de el asunto que se encuentra en el reino de sacerdotes de primera de Pedro 2.9, que utiliza el campo de la teología del reino ahora para respaldar su posición. Y vimos pues que todo este asunto tiene que ver con el hecho de que ellos dicen que el reino está vigente hoy porque ahora son utilizados las personas del reino y se dice que ellos son los que tienen el reino y que todo ha sido dirigido a ellos. Entonces, primera de Pedro 2.9 puede que no esté dirigida a la iglesia universal, sino solamente a la audiencia limitada de creyentes del remanente judío dentro de la iglesia. Eso no significa que esto no sea una carta para la iglesia, es para la iglesia, pero hay ciertas porciones informativas que la palabra de Dios da para que nosotros sepamos lo que está sucediendo en el transcurso de la historia, sobre todo en la iglesia primitiva, que era lo que ocurría. Entonces, dice en primera de Pedro 1.1, dice, Pedro, apóstol, perdón, discúlpeme, de nuevo pasé por alto el que tenía. Tengo un pequeño, porque no me recordé de dónde había parado la clase anterior y por eso pues no puse el que tenía que poner. Era de Pedro. Ok, ya encontré la diapositiva y es esta de aquí. Santiago 1.1 y primera de Pedro. Entonces, fíjense que es algo pues muy interesante porque estuvimos viendo lo que es la palabra diáspora, ¿verdad? Vimos que la palabra es, la dispersión es paradídemos, ahí está en una posición equivocada, tiene que estar bajo la dispersión. O sea que esta palabra que tienen aquí de diáspora es la dispersión que vimos en el versículo previo, por aquí la puse en el lugar equivocado. La tengo, es interesante porque en el mío sí lo tengo en el lugar preciso, pero en ese no la tengo. Ahí tengo expatriados como paradídemos, pero paradídemos es la traducción de la palabra dispersión, que es la que está en la parte de abajo, y esa fue la que les enseñé en la diapositiva anterior, que era la de la dispersión de Santiago 1.1. ¿Se dan cuenta? O sea que la dispersión es la que estamos viendo ahí en esos momentos. Bien, y discúlpenme pues el problema que tuve con esto, porque no me fijé antes de cerrar la clase anterior dónde era que estaba y tuvimos que cambiar de diapositivas. En la Septuaginta también se encuentra la palabra diáspora, como les cité en la clase anterior, que habla precisamente del pueblo judío. La diáspora se refiere al pueblo judío. Siempre que se utiliza en la Biblia está hablando de la dispersión del pueblo judío, porque claro está, es al pueblo judío al que se le da toda esta información. Y de ellos, esa diáspora cumple el prometido de lo que Dios promete al pueblo de Israel en el monte Gerizim, que es el monte de la maldición. ¿Qué es lo que pasa si ellos no se guían por la palabra de Dios y se mezclan con los otros pueblos y finalmente entran en la idolatría? A la final van a ser dispersados. Esa es la famosa diáspora. Pero fíjense que Dios utiliza las cosas que ocurren y el libre albedrío del hombre para bendecir al gentil. Porque la maldición del judío es la bendición del gentil. ¿Por qué? Porque esa diáspora hace que los judíos se diseminen por el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Hay algo dentro del pueblo judío que causa que las personas que estén
cercanas al pueblo judío, ellos tienen el contenido del Antiguo Testamento. El contenido del Antiguo Testamento es valiosísimo. ¿Por qué? Porque Dios le da al pueblo el contenido del Antiguo Testamento, especialmente en los libros deuterocanónicos, de lo que sucede cuando el pueblo se pega a la palabra de Dios. Bendición. Es bendición y no importa lo que pase. Entonces, lo que vemos históricamente en el transcurso de la iglesia con el pueblo judío que no ha creído con el Señor Jesucristo es que si ellos se apegan a los preceptos que se encuentran en el Antiguo Testamento, van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no llega vacía. Ahora, son bendecidos, pero tienen el temor de que al morir no saben si van a ir al cielo o no van a ir al cielo. Tienen que tener la otra porción que es la parte espiritual de creer en su Mesías, para tener todo completo. Entonces, es algo extraordinario. Para nosotros es algo extraordinario. Entonces, otros términos encontrados en 1 de Pedro 1.9 también parecen describir a los judíos en la diáspora. Y eso es lo que quería presentarles en 1 de Pedro. Ahora sí estamos en la diapositiva correcta y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Recuérdense que eso va en la parte de abajo. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice. Y después de esto, nosotros nos damos cuenta que esta palabra también es utilizada solamente con referencia a los judíos en 1 de Pedro 2.11, que es el próximo que les pongo en la pantalla. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. La palabra peregrinos es la misma palabra paradídemos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea que estas palabras son utilizadas con referencias al pueblo judío. Y en Hebreos 11.13, porque son dos palabras que hablan pues de este problema que tenía el pueblo judío pues por no hacer caso. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndose visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos, paradídemos sobre la tierra. Entonces tenemos que son de la diáspora y son peregrinos. Los dos, es paradídemos la palabra que utiliza el apóstol para explicar lo que está ocurriendo. O sea que la etimología de esta palabra compuesta significa, paradídemos significa alejado de la casa. Alejado de la casa. Para significa alejado. Epi significa de y demos significa casa. ¿Okay? Ahí viene la palabra democracia. Ahí están entonces que la palabra paradídemos, para, si ustedes quiebran la palabra ven la primera parte de la palabra aquí, para, es el prefijo, y después vemos la palabra dídemos y de la palabra epi. Entonces, de manera que la palabra nos da una descripción que encaja bien de los judíos alejados de su patria. Eso es lo que él está hablando, él no está hablando de otra cosa, en la diáspora. En otro lugar, Pedro se dirige también en su audiencia como peregrinos y también es una descripción que encaja muy bien pues con los judíos que están alejados de su casa. Además, los lectores de la carta de Pedro, y les estoy dando pues la evidencia que Pedro presenta para que nosotros sepamos que él se está dirigiendo a los judíos de la diáspora. O sea que no se está dirigiendo a los gentiles sino a los judíos, aunque eso no merma el hecho de que pueden existir gentiles que estaban en el grupo a quien él estaba hablando. Entonces en Pedro 1, en primera de Pedro 2.12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces está hablando de dos personas, de dos grupos, ¿verdad? A fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios el día de la visitación, que es el día final. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos algo muy interesante y también en primera de Pedro 4.3, que dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriaguezas, abominaciones, idolatrías. O sea que aquí ustedes pueden ver una demarcación clara entre el judío y el gentil. Y le está diciendo que antes ellos estaban haciendo lo que le agradaba a los gentiles. Ustedes saben que las personas que están en el pecado les gusta a las personas que están en el pecado. No que están en la santificación, nada de eso, porque los ven como... Ellos quieren que ellos se unan en el derroche, en el desastre y en lo que ellos hacen para sentirse mejor. Algunos también tratan de mitigar la fuerza de este argumento contendiendo que la palabra gentiles en estos versículos simplemente deben ser traducidas como incrédulos. Recuérdense que estamos hablando de los teólogos del campo de la teología del reino ahora. Ellos tratan de desmentir este asunto y aquí un señor que conozco personalmente, este es un judío mesiánico
que es un hombre de ese tamaño, tiene un acento hebreo tremendo cuando habla inglés, pero es una ciencia ese hombre es una enciclopedia abierta. ¿Okay? Y este se llama Arnold Fruchtenbaum, que ha escrito volúmenes de libros en inglés que se le entiende perfectamente bien porque escribe sin acento. ¿Okay? Muy interesante. Entonces, y muy correctamente. Entonces, Arnold Fruchtenbaum, en su libro titulado Las epístolas judías mesiánicas, explica que no existe base exegética para llegar a tal conclusión, de que los gentiles deben ser equiparados con los incrédulos. ¿Okay? Porque eso es lo que propone el campo de la teología del reino ahora. Este significado no es consistente con el uso normal que se encuentra en otros lugares en el Nuevo Testamento y nos ofrece a Romanos 11, 11 al 14, donde se utiliza la palabra. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido a la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿A quién? A los judíos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, la transgresión de los judíos, de no aceptar al Mesías, es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿okay? ¿Cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy el apóstol de los gentiles, este es el apóstol Pablo, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas para salvar a algunos de ellos. Cuando habla de que la diáspora del judío es bendición al gentil, bueno, ustedes saben que los apóstoles, con la excepción quizás de uno, todos eran judíos. O sea, una bendición para el pueblo gentil, porque ellos sí tenían la palabra de Dios y sí creían en su Mesías, y estaban explicando lo que era el Mesías. Y sin ir tan lejos, Arnold Fruchtenbaum también es judío y ese hombre ha hecho volúmenes, pero con un detalle exquisito de las cosas de la Biblia. O sea que es bendición para el gentil. Y eso es lo que está diciendo y se cumple. La palabra de Dios se cumple perfectamente bien. La palabra gentil debe ser entendida con su significado común, primordial, como una referencia a aquellas personas que no son judías, básicamente. Eso es todo lo que él está diciendo, no como un sinónimo de incrédulo. No es así. Además, los conceptos que se encuentran en 1 Pedro 2:9 no son aplicables a la iglesia local, sino que son aplicables solamente a esa audiencia judía de creyentes. Es interesante que los nombres raza, nación y pueblo se encuentran en el singular. Estos nombres no pueden estar describiendo a la iglesia universal debido a que la iglesia consiste en muchas razas, naciones y pueblos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Gálatas 3:28 nos los deja saber. Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego en la iglesia, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. O sea que ya en Cristo Jesús las cosas han cambiado completamente. Pablo indica que la iglesia no es una nación. En Romanos 10:9 nos dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Fíjense ustedes lo interesante de esto, porque esto se le da al pueblo de Israel en el Pentateuco. ¿Se lo está dando quién? Se lo está dando Moisés. Entonces, debido a que Pedro era el apóstol de los circuncisos, porque Pedro era el apóstol de los judíos, como lo dice Gálatas 2:7-8, fíjense lo que dice, sino que al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, ese es el apóstol Pablo hablando, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. ¿Cuenta? Entonces, fíjense que es algo muy interesante porque a medida que nosotros ligamos estos versículos bíblicos, emerge una visión clara de que lo que se está proponiendo en el campo de la teología es mentira, no encaja con lo que dice la palabra de Dios. Él escribió esta carta y es lógico el asumir de que se dirigía a una audiencia judía. ¿Por qué? Porque su ministerio era para los judíos. Algunos tratan de mitigar la fuerza de este argumento observando que el ministerio de Pedro no era exclusivamente a los judíos. Porque ellos se agarran de cualquier palabrita. Recuérdense que eso es lo que hace dentro de la iglesia la dialéctica.
¿okay? Que es la tesis, la antítesis y después la síntesis. Con una sola palabrita pretenden cambiar todo, pero tienen que comenzar por algún lugar. A veces utilizan un artículo, como trataron de hacer en la explicación que les di previamente, que dice que para el artículo no es lo mismo, pero el artículo no merma pues el asunto de, no cambia el sujeto, sino que merma la intensidad. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 10, 34 al 38 dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que da a toda nación lo que el que teme, le teme y hace lo justo y le es acepto. O sea que Dios no hace acepción de personas. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después de el bautismo que Juan predicó. Ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, sanando a los oprimidos de los santos es interesante porque hay personas que hablan de los milagros, pero todos nosotros, quiero que sepan, de una forma u otra somos oprimidos por el diablo. Son nosotros. Y todos nosotros tenemos, sin excepción, hasta cierto punto, problemas mentales. Nosotros capturamos ciertas cosas no las capturamos, lo que no capturamos causa problemas. ¿Okay? Pero todos nosotros tenemos un problema mental. Lo único que endereza y llena los vacíos que se encuentran para que las cosas se vean de la manera correcta es la palabra de Dios. Cuando tienes la palabra de Dios, se endereza tu manera de pensar, ver las cosas de la forma correcta como ha sido diseñada por Dios. De otra manera, esa grieta que tienes de comunicación entre un elemento de tu mente y el otro, pues puede abrirse más y puedes entrar más en lo que es el campo de la irrealidad o en el campo de lo que conocemos nosotros como la realidad virtual. ¿De dónde creen ustedes que salen eso de la realidad virtual? Viene de la mente del hombre, ¿okay? Y claro está, presenta una situación que no es virtual, física y corporativamente, sino que solamente aparece en la televisión o en la computadora. Pero eso emana del problema que tiene el hombre que necesita ser sanado. De eso habla Dios cuando se refiere a la sanación. No solamente del cáncer o de que tienes un problema con la corazón. No, está hablando de que la mente tiene que tener información adicional para que opere de la manera correcta. De otra manera no opera así, sino que puede ser excéntrica, se desvía y tiende a apoyarse en el área que es fuerte para esa persona, pero a la misma vez se olvida del área débil, y ese área débil es el que lo agarra y lo hace pedazos, ¿okay? Porque no la ve, no entiende, no tiene con qué defenderse del área débil. Si se dan cuenta, la palabra de Dios te hace que entres en armonía con tu propia mente, para que veas las cosas de la manera correcta. Eso requiere tiempo y requiere que la persona siga conociendo la palabra de Dios, que es la exactitud perfecta de Dios para nosotros, del diseñador. O sea que el diseño después de la caída es que hay problemas mentales, pero la palabra de Dios es la que lo arregla. Dios, la mente de Cristo es la que sana la mente del hombre. ¿Okay? Entonces, es interesante, pues cuando tú enfocas estas cosas de la manera, te das cuenta de que, wow, la palabra de Dios es perfecta en todo lo que hace. Después de eso, lo que quiero enseñar es a Gálatas 2:12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Aquí está haciéndole una amonestación el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Así como Pablo era el apóstol de los incircuncisos, le predicaba a los judíos primero. O sea, él era el apóstol de los incircuncisos, o sea, de los gentiles. Pero primero le predicaba a los judíos primero y después al gentil. Sin embargo, ya para el tiempo que la carta de Gálatas fue escrita, que es en el año 49 después de Cristo, parece ser reconocido que la esfera de su ministerio era hacia los judíos. Y es interesante que en algún momento Pedro sintió renuencia en ministrar a los gentiles. Él mismo. Yo les quiero hacer un comentario muy interesante, porque yo cuando estoy estudiando esto me doy cuenta de que yo he sentido también, a mí me han pedido muchas veces que
dicte clases en inglés y que comience una porción en inglés, pero yo no quiero, a mí no me atrae ese prospecto, no me atrae. A mí lo que me trae es hablar a las personas en el español, a pesar de haber vivido en los Estados Unidos más de 60 años. No me trae, simplemente yo quiero hacer el ámbito en el español, o sea, mi ministerio. Entonces yo entiendo que él tenía una renuencia a ministrar a los gentiles, él quería ministrarle a los judíos y precisamente el don que le da Dios es para ministrar a los judíos. Siendo el apóstol Pablo el non plus ultra, el arquitecto, el hombre clave, pues si lo podemos ver desde el punto de vista humano, por su inteligencia, su cacúmena intelectual, su retentiva y su conocimiento del Antiguo Testamento, del punto de vista humano, el hombre perfecto para ministrarle a los judíos, porque se conocía toda la ley, ¿verdad? Porque era fariseo de fariseos. Pero dice, no, tú vas a ser el apóstol de los gentiles. Y Pedro va a ser el apóstol a los judíos. ¿Ah? Como dicen en los Estados Unidos, go figure, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero desde el punto de vista humano, lo primero que hacemos, no, este es el hombre perfecto para ir allá. Bueno, entonces, aquí vemos que el apóstol Pedro sentó esa renuencia en ministrar a los gentiles. ¿Y dónde lo vemos? Pues la Biblia tiene toda esta información en Gálatas 2, 11 al 14, nos dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Está hablando el apóstol Pablo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía de los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado en la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? ¿Okay? Si se dan cuenta, o sea, siguiendo las tradiciones de la ley mosaica, es lo que le está diciendo. O sea, que él sentía cierto... De esa forma, pues, asume que Pedro le escribió a una audiencia gentil en primera de Pedro 1:1, o sea, asumir de eso es también asumir que no solo salió de la esfera de su ministerio, sino también violó su disposición en contra de ministrar a los gentiles. O sea que él no estaba ministrándole a los gentiles, estaba administrándole a un grupo de personas que estaban en la diáspora. Él iba específicamente al lugar donde estaban estos judíos para ministrarles a ellos y que ellos entendieran el asunto del Mesías judío que provenía de la tribu de Judá. Entonces algunos arguyen que la audiencia de Pedro era primordialmente gentil. Sin embargo, la mayor parte de los argumentos utilizados por los abogados de ese punto de vista pueden ser contestados fácilmente. Primero, se contiende que la ignorancia pasada de la audiencia no podía estar describiendo a los judíos debido a la rica herencia de la nación de Israel. Y ahí está hablando de cierta ignorancia, ¿verdad? Sin embargo, Pablo, que era un judío, como también se describió él a sí mismo como ignorante antes de su conversión. Él mismo se describe de esa manera. O sea que ese argumento es un argumento falso. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia de mí en mi incredulidad. O sea que cuando el creyente judío no conocía a Dios, estaba en ignorancia. O sea que él no está diciendo nada que está fuera de lugar. Y no es la audiencia gentil, sino él se está refiriendo a la misma audiencia judía que era ignorante de las cosas de Dios. Segundo, se argumenta que la tradición vacía dada a ellos de sus padres no podía describir una tradición judía, sino solamente una herencia gentil, porque era vacía, ¿verdad? No, los gentiles no tenían la palabra de Dios, era un pueblo retirado de las cosas de Dios. ¿Cómo iban a tener ellos entonces una tradición rica como la tenían ellos? Entonces ese es el argumento, se argumenta que la tradición vacía dada a ellos de sus padres no podía describir una tradición judía, sino solamente una herencia gentil. Y entonces en Efesios 4:17 nosotros podemos ver, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andaban también los gentiles en la vanidad de sus mentes. ¿Se dan cuenta? O sea que
Ellos mismos estaban en la vanidad de sus mentes, o sea que está hablando del pueblo judío que estaba en la diáspora. Sin embargo, esa tradición vacía es una descripción correcta del fariseísmo y del Mishnah. Usted sabe que el Mishnah es un libro de tradiciones judías. Entonces, el Mesías les dijo a los líderes religiosos de su día que ellos habían anulado la palabra de Dios a través de sus tradiciones que habían sido transmitidas a ellos. O sea, eso va de generación en generación siendo transmitida por los líderes del Sanedrín, de los líderes de las personas que guiaban el pueblo judío. Entonces, aquí en Marcos 7:13, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo mismo, el Mesías mismo les está hablando, le dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esto. Esto es aplicable también a la... Este es un versículo poderosísimo. Yo sé que le está hablando con el pueblo judío ahora, pero todos aquellos grupos que entran en la religión se guían por medio de tradiciones. ¿Okay? Y eso es lo que ha ocurrido en la gran iglesia, que se guía por tradiciones y hacen un lado la palabra de Dios. Las traducciones tienen que ver, por ejemplo, con el catecismo, con los escritos a fulano de tal dentro de la iglesia que no se habían puesto porque son tradiciones orales que solamente se lo dieron a los líderes de la iglesia. Son tradiciones. Dios hace todo por escrito, incluso los pactos que hace con el rey son por escrito. Entonces, ¿por qué ahora va a cambiar de manera de hacer las cosas con la iglesia? Si todo está por escrito. ¿Me explico? Él no va a cambiar, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, todo eso, lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar críticamente. Tenemos que enfocarnos en estas cosas y darnos cuenta de que esto tiene una lógica inconfundible y la lógica inconfundible viene de la palabra de Dios, porque Dios es perfectamente lógico. Entonces, esa es la lógica de paso que hace y endereza nuestra mente. ¿Se recuerdan de las grietas que les digo que todos nosotros tenemos? Bueno, la palabra perfecta de Dios produce una lógica dentro de tu corazón que tú puedes, a través de esa lógica, discernir las cosas. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en mente. ¿Y qué es lo que carece el pueblo norteamericano el día de hoy? De sentido común, de lógica. Los jóvenes de hoy en día no tienen lógica ni sentido común. Por eso hacen los desastres que hacen, porque no tienen ese conocimiento. Si tuvieran el conocimiento, se alejan. No, eso es para idiotas. Eso es para Penn. No los de Pensilvania. No, son los otros. ¿Okay? Para los que vienen de la ciudad de Mensópolis. Son unos necios, unos tontos, no saben nada y se meten en el error, de cabeza en el error. ¿Okay? Y claro está, las consecuencias son tétricas, para ellos van a ser, especialmente posteriormente, la felicidad que han podido tener se les fue por la ventana, porque ellos no hicieron caso, o hicieron caso omiso de lo que Dios tenía para ellos. Entonces, también se mantiene que la descripción de la transición de la audiencia de la oscuridad a la luz es inaplicable a los judíos y solamente aplicable a los gentiles. Eso es lo que propone la teología del campo ahora. ¿Okay? De nuevo, mantiene que la descripción de la transición de la audiencia de Pedro, al que él está dirigiendo la carta, de la oscuridad a la luz, es inaplicable a los judíos y solamente aplicable a los gentiles, porque los judíos siempre han tenido la luz. Bueno, ellos tuvieron la luz del mundo y despreciaron la luz del mundo. ¿Verdad? Ese es el evangelio. Entonces, en 1 de Pedro 2:9 vemos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Y eso era lo que el pueblo judío era, pero no lo hizo, y ahora esa candelilla pasa al pueblo de Dios. Sin embargo, las metáforas de la oscuridad y la ceguedad son utilizadas típicamente en las Escrituras para presentar la incredulidad judía. Porque de ahí proviene todo esto, Señor. Miren, históricamente tenemos los recuerdos más importantes para que nosotros sepamos que esto no es nuevo en la edad de la iglesia. Sí hay similitudes, pero no son iguales. O sea, porque esto proviene de la misma fuente, que es la política divina. Entonces, permítame ponerles a ustedes a Isaías 6 de nuevo a 10. Le voy a dar tres diferentes. Isaías 6, 9 al 10. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. ¿Okay? Eso es lo que tenía el pueblo por la dureza de su propio corazón.
Entonces, y después de eso también vemos que en el Nuevo Testamento, en Mateo, está dirigiéndose pues a el pueblo judío. Y en ello se cumpla la profecía de Isaías que dice, al oír, oirán y no entenderán. Ellos están escuchando el Evangelio enfrente de ellos, lo oyen, ahí está la luz. No, eso no, porque estaban predispuestos, preprogramados a recibir la información de una manera diferente. Eso es lo que pasa con la religión, que predispone a las personas a perfilar la información de una manera diferente. Y aunque tú le digas la verdad de diferente manera, ellos encajan en eso, en esta posición, y ahí se quedaron. Sí, no cambian. Oye, eso ocurre hoy en día, esa es la mente humana. La mente humana que tiene problemas, pues, de las grietas, que no, esa es la enfermedad humana. Y al oír, oirán y no entenderán. Y viendo, verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjense que ahí está la palabra sane. ¿Por qué? Porque no importa qué tan increíblemente genial seas, ¿okay? E inteligente seas, si no tienes a Dios, esa inteligencia, por un lado, es frondosa, impresionante lo que tú puedes hacer, pero por otro lado te destruyes. ¿Cómo se llama el nombre de este? Epstein, el judío que acaban el billonario judío, que tenía el avión que se llamaba Lolita, donde ellos traían a los jefes de Estado y personas muy importantes y los llevaban para tener sexo con menores de edad, de 14, 13, 14 años. Sí, de los Clinton, Clinton estaba en eso con ellos. Este es un hombre que tiene una capacidad increíble para hacer dinero, señoras y señores. Pero, claro está, le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, se creen dioses, creen que pueden hacer lo que les da gana, que están fuera de la ley, que la ley no lo puede capturar y terminan en el problema más grande. O sea que, miren, hay personas que no importa qué tan inteligentes y geniales seas, si no tienes la palabra de Dios, tienes el problema más grande, no estás sanado. Nosotros en otro nivel, porque no tenemos la capacidad que tienen esas personas, que es increíble, son superdotados, si lo puedes decir de esta manera, pero es igual, en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos problemas y percibimos cosas que si no nos integramos de la manera correcta a la información que recibimos, vamos a cometer errores. Nuestra lógica no va a encajar correctamente con las circunstancias y eso va a causar problemas, fricciones, desacuerdos. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios elimina eso. La palabra de Dios es la que te sana. Y finalmente les quiero dar el otro, que es el 2 Corintios 3:13, que nos dice lo siguiente. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, a fin de que aquello que él había de desvanecerse, que no vieran aquello que había de desvanecerse, perdón. Radio Mambí later. Ahí no sale, solamente sale aquí. Es que me salió un mensaje en mi pantalla, pero no sale allá en la diapositiva, o sea que está bien. Bueno, entonces, que ponía su velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Fíjense, estamos hablando de Moisés en aquellas épocas, que el pueblo de Israel sí tenía el corazón endurecido y no le brillaba la luz. O sea, él se estaba dirigiendo al pueblo judío porque Pedro tenía el ministerio para los judíos. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, está en Corintios ya ha transcurrido 1000 y pico de años, dice, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo, en el Mesías es quitado. Solamente se cae ese velo con el Mesías. Punto. Y si tú no ves al Mesías, la ventaja de ser judío desvanece. Puedes tener grandes cosas, pero por el otro lado, debido a esa falla, pierdes lo que tenías. ¿Okay? Y vas a estar con ese temor de que tienes que darte golpes de pecho y seguir la ley, porque ellos piensan que la ley mosaica es la salvación. Entonces lo que hace es que te esclavizas totalmente en un sistema que tú no puedes sobrepasar, subsanar. ¿Por qué? Porque tú tienes una naturaleza pecaminosa que lo impide. Entonces es un temor. El judío
tiene un temor tremendo a la muerte. ¿Okay? El que no conoce a Dios, porque no sabe cuál va a ser él tiene conocimiento de que hay cielo y hay tierra, pero tiene el miedo de que no sabe que mantuvo toda la ley, que si se portó suficiente bien, que si en la escala, en la pesa, sus obras buenas fueron mayores que sus obras malas, y por eso ustedes ven tantos filántropos judíos, ¿okay? Que tratan de arreglar el mundo con su dinero, porque ellos quieren que esa balanza esté a su favor cuando vayan al juicio. Pero todas las obras de bien humano no son suficientes porque esa persona no tiene la rectitud, la justificación que solamente puede ser dada por la fe en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Por eso ustedes ven tantos personajes, porque hay muchos personajes judíos que tratan de arreglar el mundo de la manera que ellos quieren eliminar la desigualdad, quieren arreglar las cosas para que haya ecuanimidad, para que no haya guerra, una serie de cosas que en los ojos de ellos es buenísimo, porque eso es lo que se requiere, pero ellos no son dioses, pero ellos lo que quieren hacer es eso porque no entienden el asunto de la manera correcta, porque en sus mentes tienen una enfermedad causada por falta del conocimiento de la palabra de Dios, y el único que los puede sanar es el Mesías, conociendo al Mesías. Entonces, vemos pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Mesías es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora puedes ver todo lo que decía el Antiguo Testamento, cómo encaja perfectamente bien en toda la revelación posterior, por qué dio revelación posterior, por qué llamó a la iglesia, por qué tiene que cumplirse esto, porque Dios es perfecto y tiene que llamar a todas las personas. Al final del tiempo, Satanás va a ser destruido, se va a probar a la final y se va a depurar al pueblo de Israel, y finalmente las promesas divinas van a cumplirse en el pueblo de Israel creyente. ¿Ah? Una perfección, tú ves eso, una perfección divina, qué perfecto es el Señor. Pero sin esa información no lo puedes ver y no puedes, entonces tu compás no lo puedes llevar hacia donde tiene que estar, sino que sigues disparatado por otro lado tratando de hacer lo que es bueno en tus ojos. Pero lo que es bueno en tus ojos no es lo que es bueno en los ojos de Dios. Caso que les acabo de presentar cuando hablamos de Pedro y de Pablo. Siendo Pablo, en los ojos humanos, Pablo es el indicado para predicarle al judío porque sabe todas las cosas del judío. ¿Correcto? Y Pedro no tenía el conocimiento que tenía Pablo. Pero ¿qué dice Dios? No. Pablo para los gentiles, Pedro para los judíos. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros no vemos las cosas como la ve Dios, ni entendemos las cosas como la ve Dios. Dios te tiene que enseñar las cosas como son, pero nosotros no las podemos ver si no lo conocemos. Ese es el motivo por el cual venimos a la iglesia. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir conociendo al Todopoderoso, porque es el Todopoderoso el que nos da a nosotros todo lo necesario. Para finalizar la clase, se argumenta también que la involucración previa de la audiencia de Pedro con la idolatría, como la describe primera de Pedro 4.3, que dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías, que es el pecado principal pues en la Biblia en contra de Dios, porque Él quiere nuestro corazón con Él. O sea que no podía estar describiendo, ellos dicen, el campo del reino ahora, que no podía estar describiendo a un auditorio judío debido a que la cautividad en particular había eliminado ese pecado de la nación. Sin embargo, debido a que ese pecado está en la lista de otros pecados que pertenecen a las obras de la carne, la idolatría de la cual aquí se habla también tiene que ver con las obras de la carne. En otro lugar, Pablo identifica a la idolatría como uno de los pecados de la carne, en Gálatas 5.20. En Gálatas 5.20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. O sea que es un pecado de la carne. Y de ese pecado sufría el judío. De ese modo parece ser que la descripción de Pedro de su audiencia no los identifica a ellos como únicamente gentiles, sino como a cualquier persona no regenerada, ya sea gentil o judía. Porque hacia allá gravita la persona. Bueno, ahí concluimos. Tengo más que decirles acerca de esto, pero se nos acabó el tiempo. La semana pasada le voy a dar un quinto punto interesante acerca de lo que pretende presentar el campo de la teología del reino ahora. Y claro está, la preponderancia de evidencia
de nuestro lado que descalifica lo que ellos están proponiendo. De esa manera terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para atender todas estas cosas que son tan extraordinarias, Señor amado, tan maravillosas para nuestra vida espiritual, porque nos permites conocer tu política. Y como embajadores tuyos, Señor amado, nos interesa conocerla porque es por medio de esa que nosotros podemos hablar con denuedo de tu plan para las edades. Te pedimos entonces que todo lo que estudiemos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.